Luis, Natalie, welcome guys. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por unirse a esta segunda videoconferencia de English Just Work 3. En el día de hoy vamos a trabajar el primer componente formativo. En este componente vamos a revisar la temática que hace parte de esta primera evidencia de aprendizaje, ¿listo? Este primer componente formativo se llama Help Me Please, traduce, ayúdame por favor. Acá encontramos la temática. So, we are going to talk about directions, places in city, prepositions of place, the grammatical structure, what are you doing? And also we are going to talk about this verb, there is and there are. Some question words and modal verbs can and could. Muy bien, entonces la temática que vamos a trabajar el día de hoy es la referente al componente número 1, las pueden ver en pantalla. Vamos a explorar los módulos que ofrece este componente y están relacionados con los lugares de la ciudad, con las preposiciones del lugar, algo del verbo haber cuando queremos indicar existencia, there is, there are, y también los verbos modales can and could, cuando los podemos utilizar. ¿Listo? También les voy a explicar la actividad de aprendizaje de este componente formativo que es un test. ¿Listo? Entonces primero vamos a ver el material de apoyo para que ustedes también lo estudien. Y posterior a ello, pues vamos a trabajar les voy a explicar y mostrar la ruta para que puedan presentar ese quiz o ese cuestionario que hay, ya está disponible en la plataforma. All right, so let's go to Sayuna. Remember, Sayuna is the platform we are going to work on, and you guys are going to develop the course. So let's go to the main menu, and here you can see the first learning component. Vamos al menú principal y buscamos el componente número 1, Help Me Please. Y allí va a aparecer entonces toda la temática relacionada con este primer componente. So wait, let me do this first. Perdón un momento, chicos. Okay, it's here. Good. All right, so let's go to the first folder. So here you can see some vocabulary related to places in town. Aquí vamos a encontrar algo de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que ustedes exploren este módulo y empiecen a revisar ese vocabulario, cómo se escribe, la traducción y también aquí tenemos la opción de escuchar cómo se pronuncia. Avenue. Avenue, bakery, bank, barbershop, bookstore, cake shop, cinema, fire station, gym, the hospital, library, mall, police station, post office, restaurant, school, shoe shop, street. Y bueno, aquí encontramos más vocabulario, ¿listo? Entonces recuerden escucharlo para que empiecen a practicar la pronunciación. Por aquí tenemos una actividad en donde vemos cómo se proporcionan algunas indicaciones para llegar a una dirección. Para eso nosotros necesitamos las preposiciones del lugar, prepositions of place. Estas preposiciones del lugar a mí me sirven para expresar la posición exacta en la que se encuentra algo. Ese algo puede ser una persona, puede ser un lugar, un objeto, un animal, ¿sí? Cualquier elemento del que ustedes quieran mencionar la ubicación, pues deben utilizar las preposiciones del lugar. ¿Cuáles son esas preposiciones, chicos? Las que ustedes están viendo en pantalla son las más comunes, las más usuales. Tenemos in. In lo utilizamos cuando el objeto o el sustantivo del que nos estamos refiriendo está dentro de otro objeto. Por ejemplo, en este caso el balón está dentro de la caja, entonces yo utilizo la preposición in. The ball is in the box.
Si yo quiero decir estoy en la cocina, entonces diría I'm in the kitchen. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un lugar. On. On lo utilizo cuando ese elemento está apoyado en una superficie, sobre algo. The ball is on the box. Según aquí la imagen, el balón está sobre la caja, entonces utilizamos la preposición on. Por ejemplo, si yo tengo mi computador sobre la mesa, utilizo esa misma preposición. My computer is on the box. Under. Under quiere decir debajo, debajo. Si ustedes observan la imagen, pues el balón está debajo de la caja. Next to quiere decir al lado, cualquiera de los dos lados. Behind es detrás. In front of, adelante, al frente o delante, también lo utilizan muchas personas. Y between quiere decir en medio de. ¿Listo? Entonces deben haber otros dos elementos. Yo puedo decir, la droguería está en medio de la panadería y del supermercado, ¿cierto? Entonces, debo tener como referente otros dos elementos, que pueden ser lugares, objetos, personas, animales. Por aquí vemos más ejemplos. So, the mouse is between, the mouse is in, the mouse is behind, the mouse is under, the mouse is on the table, the mouse is near the TV, the mouse is in front of the TV, the mouse is next to the TV. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos la ubicación de este animalito, ¿sí? De acuerdo a los demás elementos que lo rodean. Tenemos también esta otra preposición del lugar que se llama above. Above quiere decir encima, pero no hay apoyo. Si ustedes se fijan, el balón está arriba de la caja, pero no está apoyada. Entonces, ahí es cuando utilizamos la preposición above. Por ejemplo, cuando tenemos un cuadro que está arriba de un sofá, pero no se está apoyando en el sofá, también utilizamos la preposición above. On es solamente cuando hablamos de apoyo, cuando está sobre una superficie. Opposite, al lado opuesto, también lo podemos utilizar. Más ejemplos. The keys are in the bag. Utilizamos la preposición in porque las llaves están dentro. Recuerden que in es cuando es dentro. Behind, detrás. On, miren, este es otro ejemplo para explicar la preposición on. On lo utilizamos cuando se apoya en una superficie. The child is on the whale. Yo no digo in the whale, sino on the whale porque se está apoyando en ese elemento que es la ballena. Between, en medio de los árboles. Between the trees. All right, so... Hola, mija, ¿me regalas un vasito de agua con limón? ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesora. ¿Me escucha? Dime. Sí, sí, claro que sí. Sí, precisamente, ese uso de entre calles que es que me genera, podemos reforzar ahí, profe, porque es que esa parte de, pues, de posicionamiento de lugar es importante. Cuando estás hablando de movimiento o de simplemente la posición. Sí, sí, no, de movimiento, está Bueno. bien, pero sí. Lo que pasa es que cuando hablas de movimiento, utilizas otro tipo de preposiciones, que son las preposiciones de movimiento. Cuando tú dices, por ejemplo, siga derecho, go straight, gire a la izquierda, turn right, gire a la derecha, perdón, turn right, o gire a la izquierda, turn left. Ahí ya estás generando un desplazamiento. Estas que yo estoy explicando en este momento solamente me van a indicar la ubicación, no más. Es decir, está al lado de, está al costado opuesto, está al frente de, está detrás de, está en medio de, pero no te van a servir para movimiento. Por ejemplo, si tú llegas a una ciudad y preguntas dónde queda la droguería, entonces ahí te van a dar unas indicaciones. Siga derecho, gire a la izquierda, camine 2 cuadras, suba, baje, ¿cierto? Pero estas que estamos viendo en este momento no me sirven para dar una dirección de desplazamiento, sino que solamente me van a servir para indicar la ubicación de algo.
¿Listo? Entonces, solamente es para hablar de la posición en la que está algo. Ese algo, pues puede ser un lugar, cuando hablamos de direcciones, pero también puede ser un animal, o puede ser una persona, o puede ser... Solamente te van a servir para ubicación, la posición en la que está algo. ¿Listo? Ok. All right, good. Muy bien, entonces, esta misma información ustedes la encuentran en la plataforma, ¿sí? En Sayuna, ahí tenemos acá la explicación también de las preposiciones del lugar, pero pues es muy importante que ustedes primero las memoricen y segundo, que también se aprendan el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, como se dice banco, como se dice museo, como se dice parque, biblioteca, como se dice restaurante, teatro, hospital, panadería, pastelería, gimnasio. Entonces aquí ustedes van a encontrar todo ese vocabulario para que lo estudien, saquen un tiempito y lo revisen y lo estudien. Aquí también encontramos ejemplos. Miren, the police station. La pregunta correcta para yo indagar por un lugar es utilizando la WH where. Where quiere decir dónde. Where is the police station sería dónde está la estación de policía. Entonces, lo único que cambio es ese lugar, police station, por dónde está la panadería. Where is the bakery? ¿Dónde está la droguería? Where is the pharmacy or the drugstore? Y así sucesivamente, ¿listo? Pero la pregunta para ubicación o para encontrar la posición de algo es where. Acá van a encontrar algunos ejemplos utilizando las preposiciones del lugar que les mencioné ahorita. The police station is across the street, es decir, cruzando la calle desde el parque. Está cruzando la calle desde el parque. Next to the post office, al lado de la oficina postal. También lo podemos traducir como al otro lado de la calle, ¿sí? O cruzando la calle, cualquiera de las dos. Entonces, los invito a que ingresen a este módulo para que revisen todas las indicaciones que tenemos acá de acuerdo al mapa. ¿Dónde está la biblioteca? Where is the library? Library es biblioteca, no es librería. Librería es bookstore. Recuerden que la librería es donde compramos libros, la biblioteca es donde los pedimos prestados. Y lo mismo, acá tenemos más direcciones, the restaurant, where is the restaurant, y ustedes pues van a empezar a identificar esas preposiciones de lugar, que pues son muy importantes que las empiecen a identificar. Las preposiciones de lugar siempre deben ir entre el verbo y el elemento que ustedes están expresando, la posición. Entonces, si revisamos aquí las oraciones, dice the restaurant, ese es un elemento. Is sería el verbo to be. In front of es la preposición y the theater es el otro elemento del que estamos hablando, el otro lugar. Entonces, la preposición del lugar va ahí, en esa ubicación, después del verbo, que en este caso sería el verbo to be, y antes del otro elemento del que estamos mencionando la ubicación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos varios ejemplos. En este módulo encontramos una actividad didáctica. Recuerden, todos los módulos tienen unas actividades que son, que contienen unos ejercicios para practicar. Entonces aquí se llama Giving Directions to Places, indicando direcciones. Pero recuerden que aquí hablamos solo de preposiciones de lugar. Entonces deben seleccionar la ubicación que corresponde a cada una de las afirmaciones. Deben tener en cuenta el mapa. Aquí en el costado izquierdo hay un mapa, entonces ustedes lo pueden revisar. Y acá está el banco, there is a bank, museum, the restaurant, there is a park, library. De hecho, también están las calles o las avenidas. Acá tenemos First Avenue, Avenida Primera, Second Avenue. Y acá tenemos los nombres de las calles. Sunset Street, Main Street. ¿Qué deben hacer ustedes? Revisar el mapa, leer la oración. Por ejemplo, it's between the bank and the theater.
Este lugar está en medio del banco y del teatro, entonces ustedes vienen y revisan el mapa y dice que es un lugar que está en medio de el banco y del teatro. Entonces revisan acá en el mapa y pues obviamente identifican cuál es ese lugar y lo seleccionan aquí en las opciones de respuesta que hay. Al final verifican respuestas, de hecho también pueden escuchar. One. It's between the bank and the theater. Escuchan también la pronunciación de esas oraciones y de ese modo entonces tenemos ya el ejercicio hecho. Esto no es obligatorio, chicos, tampoco es calificable, esto no entra en el centro de calificaciones, simplemente es para poder practicar lo que se va trabajando. Por acá, en este segundo módulo, está la explicación de esas preposiciones del lugar que les acabo de mencionar, cuándo se usan, qué significa cada una. Por ejemplo, acá, in, yo ya expliqué qué significa in. Acá está la explicación en español, hay un ejemplo, lo pueden escuchar. Y aquí están todas las demás preposiciones que vimos en las diapositivas. Entonces, la idea es que ustedes vengan y revisen también los ejemplos que tenemos acá, escuchen también los audios. La ubicación de las preposiciones del lugar, recuerden que se ubican después del verbo y antes de el elemento del que están mencionando. Paul is in the bank. Si ven, la preposición va después del verbo, que es el to be. The chair is next to the table. La preposición va después del verbo to be y así sucesivamente. Si estamos hablando en plural, pues vamos a utilizar el are. Las manzanas están en la mesa, entonces ya no digo is, sino are. The apples are on the table. Y por acá también hay otro ejercicio donde vemos más ejemplos. Tenemos una habitación, there is a bedroom, and here you can see some elements. Y vemos algunos elementos. Por ejemplo, the school bag is on the table. School bag es mochila o morral. We have here, there is an apple in the school bag. Hay una manzana en la mochila. ¿Se acuerdan? Cuando hay un elemento que está dentro de otro, utilizamos la preposición in. The ball is beside the table. Aquí encontramos otro, beside, que es al lado. También lo podemos utilizar. Beside se puede emplear igual que next to. The poster is behind the bed. El afiche o la postal está detrás de la cama. Y así sucesivamente vamos viendo los demás ejemplos para que ustedes empiecen a identificar esas preposiciones. Por aquí hay otro ejercicio dinámico que también pueden realizar para practicar. Aquí deben entonces practicar las preposiciones del lugar. Leen la oración y pues identifican cuál sería esa preposición correcta y la ubican en cada uno de los lugares correspondientes. Deben revisar la imagen, ¿no? De acuerdo a la imagen, acá hay una imagen, entonces la amplían y miran entonces cuál sería la preposición correcta. Muy bien, eso encontramos en el segundo módulo. Por acá encontramos la estructura gramatical, what are you doing? Entonces, vamos a trabajar un poco el presente progresivo. El presente progresivo, bueno, ustedes de hecho en el nivel 2 trabajaron el presente simple, que es una estructura que me sirve a mí para hablar de la actualidad, para hablar de hábitos, rutinas, actividades que realizo con cierta cotidianidad, preferencias, para hablar de gustos, intereses, la edad, por ejemplo, trabajo también con el verbo to be. Entonces, pues ya ustedes conocen algo del presente simple, ¿cierto? La estructura en sus tres formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa, que los auxiliares son el do y el das, ¿verdad? Pero también por aquí podemos revisar algo del presente progresivo o presente continuo. De hecho, si nos recuerdan mucho del presente simple, por aquí está la explicación y las
reglas, ¿listo? Aunque pues esto no voy a profundizar mucho aquí porque ustedes ya lo vieron. Ustedes ya en niveles anteriores pues pudieron trabajar el presente simple. Entonces vamos a enfocarnos en el presente progresivo. El presente progresivo, chicos, me sirve a mí para hablar de acciones que están llevándose a cabo en el momento o por un tiempo determinado. Entonces, la característica principal es que ustedes van a encontrar el ing al final del verbo. ¿Listo? Esa es, digamos, la característica principal, que todos los verbos al final van a tener ing. ¿Cuál es la estructura del presente progresivo? La estructura del presente progresivo lleva el verbo to be. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar el to be. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Y el siguiente verbo, el que ustedes vayan a utilizar, debe llevar ing. I am drinking quiere decir yo estoy bebiendo. You are drinking, tú estás bebiendo. They are drinking, ellos están bebiendo. ¿Listo? Entonces lo voy a trabajar ahora como un gerundio. Gerundio quiere decir el ando, el endo, el yendo. Corriendo, saltando, jugando, aprendiendo, estudiando. Entonces, las principales características del presente continuo es, uno, que debemos utilizar el verbo to be. Siempre los pronombres deben llevar el to be. Am, is, are. Y la segunda característica que no se les puede olvidar es que el verbo base, el verbo principal lleva ing. Sleeping, dancing, watching, crying, learning, eating. ¿Sí ven? Todos llevan ing. En cambio, en el presente simple no. En el presente simple los verbos no llevan ing. En el presente simple los auxiliares son el do o el das. En el presente simple lo utilizamos para hablar de acciones que se repiten con cierta frecuencia. Por ejemplo, yo trabajo todos los días, yo juego tenis los fines de semana. En cambio, en el presente progresivo, como su nombre lo indica, la acción está en progreso. Yo estoy estudiando, yo estoy corriendo, yo estoy aprendiendo. Entonces, normalmente esas acciones son del momento. Utilizo este tipo de expresiones como now, que es ahora, right now, ahora mismo, at the moment, que es en este momento, today, que es hoy. Por ejemplo, si yo quiero decir yo estoy cumpliendo años, hoy, today, a pesar de que no es una acción inmediata, pues sí tiene un tiempo determinado, que es hoy. Es una acción que se lleva en progreso solo hoy. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere el presente progresivo. De hecho, es una estructura muy sencilla. Si ustedes se fijan, es ubicar el verbo to be y ubicar el ing al verbo. A todos los verbos bases se les va a agregar ing. Walking, sleeping, eating, talking, working, thinking. We think es nosotros pensamos. We are thinking es nosotros estamos pensando. Es una acción en progreso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, es muy importante, chicos, revisar las tres formas de esta estructura. Para hacer una oración afirmativa necesito un sujeto, es decir, quien desarrolla la acción. Luego necesitamos el verbo to be y por último el verbo en gerundio, es decir, con el ing. Para hacer una negación necesitamos un sujeto, you, he, she, it, I, cualquiera, el que vayan a utilizar. Luego utilizamos el verbo to be, am, is, are. Y aquí debemos agregar el not. Para hacer una oración negativa debemos agregarle not. Y luego el verbo con ing. En las tres formas el verbo lleva ing. Y para hacer una pregunta cambiamos el orden. Ya no vamos a poner en primer lugar el sujeto, sino que vamos a poner en primer lugar el verbo to be. Después ubicamos el pronombre, luego ubicamos el verbo con gerundio, es decir, con el ing al final. Así quedaría entonces una oración afirmativa. I am eating. Yo estoy comiendo. Si quiero hacer una oración negativa, entonces debo poner el not después del am. I am not eating. Y si quiero hacer una pregunta, cambio el orden. Primero el am y luego el I.
am I eating? Y obviamente pues debo incluir también un signo de pregunta. Miremos entonces cómo queda el verbo. De watch pasa a watching con ing. Ver, viendo. Speak, speaking, que sería hablar, hablando. Pay, paying, pagar, pagando. Eat, eating, comer es eat, eating sería comiendo. Do, doing, hacer, haciendo. Entonces aquí es muy importante que ustedes se aprendan los verbos. Si tienen todavía dudas con los verbos, yo les recomiendo descargar un listadito de verbos en inglés y en español para que ustedes se aprendan esos verbos. Hay que empezarlos a memorizar, como cuando nos memorizábamos las tablas de multiplicar en el colegio. Es la única forma, ¿listo, chicos? De poder ir avanzando en este tema. Ahora, resulta que en esta estructura gramatical, pues hay unas reglas, ¿sí? Entonces, no los quiero confundir mucho con estas reglas, se las voy a explicar, pero pues yo sé que esto, a medida que va a ir pasando el tiempo y que ustedes van practicando, las van a ir asociando, ¿listo? Entonces, las reglas nos dicen que a los verbos cortos, como por ejemplo run, que es un verbo corto, traduce correr, entonces debemos revisar la terminación de ese verbo. Este verbo termina en consonante, vocal, consonante. Miren, la R es una consonante, la U es una vocal y la N es una consonante. Cuando tienen esa terminación, run, lo que hacemos es duplicar la última consonante. Por eso, run, cuando hacemos la variación en presente progresivo, quedaría running, con doble N. Run, running. Run, correr, running, corriendo. Y acá tenemos las excepciones. Las excepciones son la letra Y o la Y, la X, la Z y la W. Es decir, cuando terminen los verbos en estas letras, no se duplica. Por eso play no se duplica la Y. Porque estas 4 letras son las excepciones. Ahora, si tenemos verbos que ya son un poquito más largos, como de 2 sílabas o más, entonces debemos revisar, primero que todo, que terminen en consonante, vocal, consonante, como listen o como begin. Pero aquí lo que debemos revisar es dónde va la acentuación, el golpe de fuerza cuando pronunciamos esta palabra. Listened, al momento de pronunciarlo, la acentuación va al inicio. Yo no digo listen, sino listen. Entonces no pasa nada, agrego ing. Pero cuando el verbo tiene la acentuación al final, como begin, que es al final, no al inicio, entonces ahí sí se duplica. Por eso begin, que es empezar, en progresivo, en gerundio, debo duplicar la última letra, que es la N. Beginning. ¿Listo? Por eso ustedes van a encontrar esta palabra con doble N, porque la acentuación está al final y no al inicio. Hay otra regla que nos dice que los verbos que terminen en IE, al momento de cambiarlos a progresivo y agregarles el gerundio, entonces lo que debo hacer es cambiar esa IE por una I latina, perdón, Y. Y ahí sí agrego ING. Entonces, die es morir. Y para yo decir muriendo, debo hacer esa variación. Dying con Y. Los verbos que terminan en E, hay varios. Write, smile, have. Lo que hago es quitar la E y agregar ING. Miren, write es escribir y writing es escribiendo, pero como ustedes observan, la E desapareció y la cambiamos por ING. Y para el resto de verbos, all other verbs, como por ejemplo work, simplemente agregamos ING. ¿Listo? No se preocupen, yo sé que estas reglas pueden sonar un poquito confusas, pero a medida que uno va haciendo ejercicios, que uno va leyendo, va practicando, va escribiendo, ya simplemente se aprende la forma en gerundio. Yo ya sé que run es con doble N. ¿Sí? Pueda que no me sepa la regla, que yo diga, ay, no me acuerdo de la regla, pero me acuerdo que sí va con doble N. Entonces, pues, obviamente la recomendación es aprenderse la regla, pero adicionalmente hay que practicarlas para poder empezar a asociarlas y ya entonces ustedes se van memorizando los verbos y ya luego los escriben de esa manera. ¿Listo?
Las mismas reglas están aquí en español, ¿sí? Obviamente esta sesión está siendo grabada. Yo les voy a compartir la grabación para que ustedes vuelvan y revisen todo lo que aquí se explique y entiendan a su ritmo todas las reglas y las puedan aplicar. Muy bien. Common tense markers. Algunos, digamos, señales para yo identificar que me están hablando en presente progresivo. Por ejemplo, la palabra now, que es ahora. Si en la oración dice now, pues muy probablemente me están hablando de una acción que está ocurriendo en el momento, porque dice ahora. Cuando menciono verbos con exclamación, por ejemplo, look, or listen, or be careful, quiere decir que estoy hablando de algo que está ocurriendo en el momento. Look es mira, está lloviendo, it's raining. Listen, escucha, están tocando la puerta. Be careful, ¿sí? Todas estas expresiones me pueden representar una acción del momento. Currently es actualmente. At present, en el momento o en el presente, en la actualidad. At the moment, lo mismo. While y when también son expresiones que yo puedo utilizar con este tiempo cuando yo empiezo a mezclar otros tiempos. Por ejemplo, yo estoy desayunando mientras veo televisión. Entonces ahí ya se mezclan los tiempos y yo puedo utilizar el mientras, que es while, o cuando, when. At the moment ya lo miramos y for the time being es por el tiempo presente. Entonces todos estos markers o estas expresiones yo las puedo utilizar con este tiempo gramatical. ¿Listo? Muy bien. Esta explicación también la encuentran aquí en la plataforma. Miren, aquí encuentran las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Cuando los verbos terminan en E, ¿qué debo hacer? Cuando son monosílabos, que se duplican la última consonante, etc. Ahí encuentran las reglas también bien explicaditas. Todo está en español. Todo eso que mencioné yo hoy también está en español acá. Tenemos ejemplos de las tres formas: afirmativa, negativa, interrogativa, cómo quedan las oraciones. Y por acá tenemos un listadito de verbos. Yo les aconsejo que descarguen este listadito para que puedan aprenderse los verbos. Entonces, acá está el verbo en infinitivo, es decir, sin ninguna conjugación. Y aquí está el verbo en español. Por ahora, apréndanse solo la primera y la última columna. Ya más adelante vamos a utilizar los demás verbos, los demás conjugaciones. Pero pues por ahora, la primera columna como para que empiecen a aprenderse más verbos. ¿Qué significa buy? Buy es comprar. Listo. Traten de, no sé, aprenderse de a 3, 4, 5 verbos al día. Bueno, hoy me voy a aprender 4 verbos. Voy a seleccionar eat, que es tan común, el verbo comer. Listo, eat. ¿Cómo se dice comer? Eat, eat, eat. Y quiero aprenderme el verbo go. Go, ¿qué significa go? Ir. Bueno, listo, go. Eat, go. El verbo tener o el verbo haber también puede ser had, have. Acá está, entonces también lo voy a seleccionar y otro verbo que sea muy común, el verbo read, leer. Listo. Y ustedes en el día se van aprendiendo de a 4 a 5 verbos. Eat, go, have, read. Eat, go, have, read. Y esa es una muy buena estrategia para yo empezar a aprenderme los verbos. Porque ustedes más adelante van a ver el pasado, en el nivel 4 van a ver el pasado y ya van a tener que aprenderse entonces estas otras estructuras. ¿Listo? Entonces les aconsejo que por ahora se aprendan los verbos. Ya después pues empiezan a mezclar otras estructuras. Este listado lo consiguen aquí en la plataforma. Van a el módulo, este módulo que se llama What are you doing? Y aquí al final del módulo encuentran el listadito. Acá, verbos irregulares, lo descargan y ahí están los verbos para que se los empiecen a memorizar. También tenemos una actividad didáctica, entonces la descargan la actividad y la pueden realizar también. Iniciar y lo mismo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces aquí debemos identificar el presente simple o el presente progresivo. Esto es lo que yo les mencionaba en la explicación. Right now es ahora mismo.
Como right now es ahora mismo, pues estoy haciendo referencia a una actividad del momento, algo que está en progreso. Entonces, muy probablemente es presente progresivo, es decir, cuando el verbo está con ing. Por aquí dice Mary always. Always es un adverbio de frecuencia, quiere decir siempre. Por lo tanto, no es presente progresivo, es presente simple porque es una acción que se repite. ¿Cuándo? Pues siempre, todos los días. Y así, entonces van a ir identificando cuándo es presente simple y cuándo es presente progresivo. Esta actividad les puede servir también para que ustedes practiquen esas dos estructuras. Recuerden que esto no es calificable, ¿no? Y lo pueden, de hecho, si se equivocan, pueden volverla a hacer. Por aquí hay otro módulo que se llama there be, que es el verbo haber. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se dice haber en inglés? ¿Cómo se dice hay o no hay? Pues utilizamos la estructura there is o there are. ¿Cuál es la diferencia entre there is y there are? There is quiere decir hay, pero en singular, es decir, cuando yo voy a hablar de un solo elemento. Y there are quiere decir hay, pero cuando hablamos de varios elementos. There is a pencil, hay un lápiz. Y cuando yo digo there are some pencils, hay unos lápices, es decir, hablo de varios elementos. Esa es la única diferencia. Acá nos enseñan cómo crear oraciones negativas con el verbo haber. There is not, ya sería la negación, no hay. There aren't not, no hay, pero en plural. Y las abreviaciones, recuerden que en inglés es muy común utilizar abreviaciones. El there isn't es lo mismo que el there is, solo que, perdón, there is not. Lo que pasa es que lo abreviamos, lo ponemos un poquito más corto para sonar más fluidos, para hablar más rápido. Y el there aren't es lo mismo que decir there are not, solo que es la abreviación. Y recuerden que esa es la parte negativa, es lo que no hay. Y para hablar de interrogantes, cuando hacemos oraciones interrogativas, entonces cambiamos el orden. Ya no vamos a decir there is, sino que vamos a decir is there. Y lo mismo en el plural. Ya no decimos there are, sino are there. Is there a book? Are there some books? Y así sucesivamente. Recuerden, en singular, there is, y en plural, there are. Esa es la diferencia entre uno y el otro. La verdad, esta temática es muy sencilla. Solamente necesitamos identificar si es singular o si es plural y que estén presentes. Acá está la misma explicación, there is, there are, el objeto del que estoy hablando, que puede ser una persona, puede ser un animal, un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, hay una droguería en mi barrio o hay un supermercado en mi barrio. Entonces utilizo esta expresión. There is a supermarket in my neighborhood. Hay un parque cerca de mi casa o al frente de mi casa. There is a park in front of my house. Entonces ahí ya empiezo a unir todas las temáticas que vamos viendo. Preposiciones de lugar, los lugares de la ciudad, el verbo haber, que es el there is y el there are. Y lo mismo, tenemos por aquí, una actividad didáctica que también menciona el there is y el there are. Miren, acá tenemos 4 pencils, 4 lápices. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar entonces la estructura del there is o el there are. ¿Cuál de las dos me sirve? Pues recuerden que hay una que es para plural y hay otra que es para singular. Entonces ustedes deben identificar. Si estamos hablando de varios lápices, pues es plural. Si es negativa o si es interrogativa o si es afirmativa, todo de acuerdo a la imagen. ¿Listo? Entonces ustedes revisan la imagen y miran si eso es afirmativo, si eso es una negación o si es una pregunta y si es there is o es there are. Y listo. Revisan las respuestas. Recuerden que esto no es obligatorio, solo quien desee hacerlo. Y por último, por aquí tenemos las WH, que tal vez ustedes también las vieron en otros niveles, las WH que me sirven a mí para preguntar, ¿sí? Por algo en específico. Puede ser por un lugar,
¿sí? Cuando, bueno, en este caso es por un momento, un tiempo. When, que cuando yo quiero preguntar el ¿cuándo es la clase? When is the class? Pues la respuesta va a ser un momento, un tiempo. Where, pues ya es diferente. Where lo utilizo para lugares. ¿Dónde? ¿Dónde es la clase? Where is the class? Why. Why es, yo lo utilizo cuando yo quiero indagar por una justificación, que me den la razón de algo. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Yo quiero saber la justificación de eso. El which yo lo utilizo para hablar de preferencia entre dos o más cosas. Which one is better? ¿Cuál es mejor? The water or the juice, el agua o el jugo. Entonces, which es para escoger. Ahí la puedo traducir como cuál. What es cuando yo quiero solicitar información sobre algo muy específico. ¿Cuál es tu película favorita? What is your favorite movie? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite food? Cuando yo pregunto por la hora, what time is it? ¿Qué hora es? Whose, para hablar de alguien, entonces, ¿de quién es esta clase? Whose this class? Algo que le pertenece a alguien. No es quién, sino de quién. Y who, si es solito, ¿quién? ¿Quién es tu profesora? Who is your teacher? Who is your mom? ¿Quién es tu mamá? Whom, a quién. No es quién, sino a quién. Es decir, cuando, por ejemplo, queremos relacionar a una persona con algo, con algún verbo, puede ser. Entonces ahí utilizamos ese whom. Y how es cómo, pero recuerden que este how también yo lo puedo utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, how much, es decir, cantidad para incontables. How many, cantidad para contables, es decir, cuántos. El how old, cuando yo pregunto por la edad. How long, qué tan largo. How deep, qué tan profundo. ¿Sí? Entonces este how tiene diferentes significados de acuerdo a la palabra que lo acompañe, pero normalmente lo traducimos como. ¿Listo? Entonces recuerden que las WH siempre van al inicio, siempre, independientemente de la estructura que esté trabajando. Si ustedes van a hacer oraciones en presente simple o en presente progresivo, siempre las WH van al inicio. What do they eat for lunch? Listo, el what va al inicio, o el how, o el where. Y lo mismo ocurre con el presente progresivo. ¿Listo? Entonces, va primero la WH, luego ubicamos entonces el auxiliar, que sería el to be, luego el sujeto y luego el verbo en progresivo. Looking, arriving, reading, etc. Y por último, chicos, acá pueden ver la diferencia entre el can y el could. ¿Listo? Recuerden que el can es el verbo poder y que estos verbos expresan precisamente la necesidad o posibilidad de algo, ¿sí? Es decir, el can yo lo puedo utilizar para hablar de algo que yo puedo hacer porque tengo el talento, o también para hablar de pedir un permiso o pedir la autorización de algo. La diferencia es que el could es un poco más formal. El could traduce podría. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Suena mucho mejor el could para hablar de solicitar un favor, un permiso, que el can. El can yo lo utilizo más para hablar de lo que yo puedo hacer, de lo que las habilidades que yo tengo, la posibilidad de algo. ¿Listo? Pero ambos se utilizan, ¿sí? No, es decir, lo he escuchado en las diferentes formas que tiene el can y el could. ¿Listo? Ambas, no hay problema. Ustedes pueden emplear cualquiera de los dos, solo que el could es un poco más formal. Para las oraciones afirmativas, entonces, un sujeto puede utilizar el can o el could, cualquiera de los dos. El verbo en infinitivo, recuerden que como son verbos modales, siempre deben ir acompañados de otro verbo. Por ejemplo, acá, he can speak. ¿Sí ven? Tenemos el can y tenemos el verbo speak. Entonces, siempre deben ir acompañados de otro verbo.
Para hacer una negación, pueden utilizar el can't, que es la abreviación de cannot, o el couldn't, que es la abreviación de could not. Luego el verbo en infinitivo y por último el objeto o el resto de la oración. Y para preguntas, recuerden que las preguntas en inglés siempre van a iniciar con el auxiliar, a no ser que tengamos una WH, pero pues en este caso no hay WH. Entonces, empezamos con el can o el could, el sujeto y luego el verbo en infinitivo más el objeto o el resto de la oración. Recuerden que si hay WH, pues esa siempre va a iniciar la oración interrogativa. Por aquí tenemos otros verbos modales, entonces ustedes pueden venir y revisar para qué sirven. Por ejemplo, el may, que me sirve para hablar de probabilidad o de posibilidad. Por ejemplo, para pedir un permiso, también utilizo el may. May I go to the bathroom? Puedo ir al baño. May I hug you? Puedo abrazarte. May I sit? Me puedo sentar. ¿Sí? Esto es un verbo que indica también posibilidad de hacer algo o peticiones. El could, que ya lo vimos, para hablar de posibilidades y para hacer preguntas de permisos o de peticiones. Y el should lo utilizo para dar una recomendación, un consejo. Y a veces también para generar obligación. Usted debe utilizar uniforme, porque está trabajando en una empresa con uniformes. Entonces, utilizo el should. You should wear a uniform. ¿Listo? Entonces también sirve para dar una recomendación o para generar una obligación. Lo mismo, acá hay otra actividad que pueden hacer sobre las WH y los verbos modales. Ahí está en ese módulo. Entonces, ahí está toda la temática. La idea es que ustedes vengan, revisen cada módulo, lean nuevamente las explicaciones, hagan los ejercicios que están propuestos allí. Y posteriormente a ello, pues ya pueden presentar la actividad de este componente. ¿Cuál es la actividad? La actividad es un cuestionario, ¿sí? Entonces, obviamente el cuestionario está relacionado con esta temática. Primero deben estudiar estos temas, y luego sí presentar el cuestionario. El cuestionario tiene un tiempo límite. Ustedes van a tener 30 minutos para realizar la prueba. La van a realizar directamente desde la plataforma. Muchas personas a veces me escriben y me dicen, ay, ¿dónde puedo descargar el cuestionario? No se puede descargar. Deben asegurarse de tener internet, ingresar a la plataforma y presentarlo dentro de la plataforma. Y la actividad, chicos, pues de una vez será calificada. Ustedes la terminan y la misma plataforma la califica. Entonces ustedes ingresan a la plataforma. Ya les muestro la ruta para que podamos revisar en dónde está el cuestionario, lo presentan y al final les aparece su calificación. Recuerden que acá en el SENA calificamos con letras A o D y que para que ustedes obtengan una A, que es aprobado, deben obtener mínimo 70 puntos. Entonces, ingresan al menú principal. ¿Listo? Este es el menú principal. Entonces, ustedes aquí van a esta carpetica que se llama Actividades de Aprendizaje Guía. Y por acá aparece Test. Test English Does Work 3. Esto quiere decir English Does Work 3, nivel 3. Hacemos clic en el test y aquí nos menciona, tenemos 3 intentos. ¿Esto por qué? Porque habilitamos los 3 intentos, porque resulta que a veces la plataforma se cae, o que tenemos, no sé, no tenemos muy buena conectividad o hay algún error con la plataforma, entonces ustedes lo que deben hacer es volver a presentar la prueba. Por eso se les habilita 3 intentos. Y recuerden, 30 minutos. Hacen clic en vista previa del intento, comenzar intento. Y aquí tenemos 5 ejercicios. Hay unos ejercicios que son de comprensión de lectura, otros de audio, otros de escritura. Entonces ustedes van haciendo cada uno de los ejercicios, luego siguiente página, todo. Miren, por ejemplo, aquí están evaluando los lugares de la ciudad, las preposiciones que las vimos hoy. Acá hay un listening. Si ustedes creen que va muy rápido el listening, pueden disminuir la velocidad. Hacen clic en siguiente. Acá, por ejemplo, es de completar con el there is y el there are, que también lo vimos hoy. Entonces, aquí les permite escribir.
Siguiente página. Aquí, por ejemplo, ustedes deben seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a la imagen. ¿Qué está haciendo? What is she doing? What's the cat doing? What's Peter doing? Y por acá el último ejercicio son 5, que también es de escribir. ¿Sí? Entonces, escuchan el audio y luego van escribiendo en estos espacios en blanco. Recuerden, 30 minutos. Recuerden también tener buena conectividad. Hacen clic en terminar intento y listo. Ahí ya les arroja, la plataforma les arroja entonces su calificación A o D. Recuerden que si obtienen D, pues pueden volver a presentarlo. Y si lo pierden nuevamente, tienen una tercera oportunidad. Les recomiendo que lo hagan cuando ya hayan estudiado la temática, cuando tengan todo claro y luego sí lo pueden presentar. Esta actividad va a estar disponible durante todo el curso, hasta el 1 de julio. Es decir, si ustedes no se sienten preparados para presentarlo ahorita, pueden esperar hasta la última semana. Lo importante es que lo hagan antes del 1 de julio a la medianoche. ¿Listo? Okay, that's it, guys. So, do you have questions? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo fue claro? ¿Alguna pregunta, inquietud, chicos? ¿No? Voy a poner en el chat. Juan José, gracias por tu pregunta. Bueno, hasta el momento no, solamente tengan cuidado con los espacios, ¿sí? Porque a veces se va de pronto un espacio y entonces lo toma como mal, entonces tener cuidado con los espacios, pero he recibido capturas de pantalla de chicos que ya lo han resuelto, que ya lo han presentado y algunos lo han escrito con mayúscula, otros con minúscula. Entonces no... En cuanto a las minúsculas y mayúsculas no hay problema, pero sí con los espacios. ¿Listo? De todas maneras, si hay algo que les haya quedado mal, pueden volver a presentarlo. No hay inconveniente, por eso se les habilita los 3 intentos. All right, thank you. Maria, thanks for your comment. And Juan, thanks for your question. Guys, I hope you understood everything. Please go and check out the platform. Remember the explanation of today. Try to study the vocabulary. Also try to study and memorize the verbs. That's very important. And we also have class. Let me check the schedule. So we also have class next week on June the 9th. Yes, el 9 de junio tenemos nuevamente sesión a la misma hora, a las 9 de la mañana. Y allí pues ya vamos a explicar el componente número 2 junto con la siguiente actividad que es un foro. Por ahora, entonces en esta semana, chicos, recuerden hacer el test, presentar este cuestionario. Good, everybody. So thank you so much for your time today and your participation in this web conference. I hope you have a great weekend. Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos la siguiente. Goodbye. Thank you.